Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, 1 de noviembre de 2008. Es una sesión que teníamos planteada para eh, tocar dudas, inquietudes acerca de los talleres que están pendientes o de las actividades que están pendientes acerca de lenguajes de programación, HTML5, CSS, PHP. Ya vimos hicimos varios talleres, pero pues estamos como abordando la última sesión de hoy, para tocar temas que hayan quedado de pronto en el tintero. Inicialmente teníamos la sesión con la instructora de la transversal de inglés, pero pues por motivos de salud no pudo acompañarnos hoy. Quedó para el próximo jueves, dentro de 8 días exactamente ya nos va a acompañar, y la sesión y el test en línea de inglés también va a quedar aplazado por ese mismo motivo. Entonces para el día domingo tenemos de las 5 evidencias 4 por entregar, que son todas las que tienen que ver con lenguajes de programación, HTML, PHP, los ejercicios que hay que entregar y los test de esos dos lenguajes, el lenguaje de hipertexto en su versión 5, HTML5 exactamente. Vamos a tener ese test, las evidencias que son en grupo de ese lenguaje, y vamos a tener también el test de PHP, al igual que la evidencia en el mismo PHP. Esas son las 4, la única que es en grupo es la primera, y son las 4 que vamos a tener para el día domingo. La próxima semana, después de que tengamos la sesión con la instructora de inglés, pues reagendamos entonces la entrega o la presentación de la evaluación en línea de inglés. Eso para que nos quede claro, y mañana pues se los estaré compartiendo en el resumen. Mientras hay alguna inquietud acerca de esto que vamos a tratar, estamos abordando una temática específica que tiene que ver con un proyecto de Steven, que es un cómic que vamos a realizar, y pues previa a la reunión o a la sesión de las 8 de la noche estábamos ya trabajando este asunto. Entonces vamos a continuar mientras hay alguna inquietud, pregunta o cuestionamiento acerca de los lenguajes de programación. Entonces continuamos. Steven, por favor. Listo, profe. Bueno, entonces lo que yo le estaba aquí enseñando es que, bueno, ya en el caso de que haga lo de anime, sería algo así. Entonces, como lo habíamos, esto sí creo que lo tratamos fue al principio cuando hablamos del proyecto, que bueno, digamos que sería hacer como especie de un menú donde cada uno de estos puntos representaría a cada una de las hojas del cómic, ¿sí? Entonces, digamos que cuando yo diera, por ejemplo, en listo, sale esta pantalla, sale esta escena. Entonces, digamos que aquí hay, por ejemplo, 3 viñetas. Entonces, cada viñeta que sea animada va a tener un botón de play, que cuando se le ve, todo lo que hay acá empieza a animarse, a moverse, a reproducirse, mejor dicho. El igual que acá, si aquí yo le doy, todo lo de acá empieza a reproducirse. Pero cuando aparecen las viñetas así, todo esto lo que hay acá no quiere decir que vaya a estar estático, ¿sí? Por ejemplo, lo que siempre va a estar animado va a ser los globos de texto. Entonces, digamos que un personaje habló, ¡pam!, salió el globo de texto y aquí normal, el diálogo del personaje. Entonces, estos, digamos, objetos siempre van a estar animados, siempre. No importa que tenga el play o no. Estos plays serían hipotéticamente cuando hayan escenas de que no, el personaje está caminando y entonces se va a ver un efecto aquí de que él está trasladándose,
o que por acá, como en los videos que yo le mostré, un ejemplo, que si por acá está corriendo, entonces se ve que él corre y huye y por allá se ven el efecto de las líneas de velocidad y cosas así. Entonces, esto que yo estoy nombrando no quiere decir que ya se está haciendo, no, o sea, es solamente explicando de forma de ejemplo cómo se vería si a la final se decide hacer con anime, ¿sí? Pero por el momento, esto que se está viendo sería como simplemente un video, ¿sí? Simplemente en este momento sería un video. Entonces, cuando la persona le dé play a reproducir, ve todo esto sin nada de esto, sino que empieza todo a reproducirse, a proyectarse, a animarse, y entonces solamente jugar, digamos, con el tiempo, de que, por aquí salió el personaje de Hugo, y entonces él está hablando, entonces le salió el globito de texto, y aquí está hablando. Listo, terminó de hablar, se le pierde el globito, y entonces después si va a hacer otro comentario, sale otro globo, o que de pronto aquí hay otro personaje que está hablando al lado, entonces pasa de escena, y entonces ese personaje está hablando también acá, y así. Todo eso se empieza a reproducir, y el tiempo de duración de los globos se calcula pues según lo que uno se demore leyendo. ¿Sí? Entonces si por ejemplo el diálogo aquí es largo, entonces uno lo deja, digamos, ciertos segundos para que pues la gente lo alcance a leer, y después se pierde, y así. Entonces, digamos que en este momento, como idea principal es que todo esto va a ser un video, ¿sí? Todo esto. Como digo yo, si ya supuestamente se alcanza el tiempo al final y se hace esto de hacerlo en anime, sería de esta forma entonces, con las escenas animadas con botones y con este pequeño menú de navegación para poder pasar de viñetas o de hojas, como se diría. Entonces, bueno, profe, en conclusión aquí ya le mostré entonces cómo sería esto, que es lo que sería el anime, pero como le digo, en este momento esto solamente fue ejemplo. Entonces, no es que quiera decir que ya lo voy a hacer, no. Entonces, anime por el momento queda despejado, pues ya, al lado. Lo saqué por el momento. Entonces, ¿qué programas serían? Sería este que estoy usando, Photoshop. Ya no me acuerdo cómo escribí Photoshop. De que continúe, digamos, es bueno hacer claridad en algo. Lo que usted puede mostrar el mapita del diseño que se hizo del entorno, sí, por favor. Listo. Es este. Ese, exacto. Entonces, yo veo aquí varias cosas. Hay una cantidad de elementos importantes: las murallas, la puerta, las casas, la torre, las personas. Bueno, las personas eso se puede manejar mucho más fácil. El camino, los árboles, la casa que está en la colina, sí, la misma colina, el exterior. Entonces, sí. Lo que usted me decía de los planos, es que hay que generar varios planos, ¿sí? Si lo hago en 2D, 20 o 30 planos, pueden ser 20 o 30 o podría ser más, ¿sí? Aunque se pueden reusar varias cosas, ¿sí? Yo creería que unos 30 planos podría desarrollarse por lo menos la primera escena o el primer capítulo introductorio del cómic, ¿sí? Entonces hay que mirar a ver cuál es el alcance de toda la historia, hasta dónde lo vamos a desarrollar, porque no se trata de hacerlo todo, porque pues, seguramente eso para una sola persona es un trabajo titánico de mucho, que requiere mucho tiempo, muchas horas de trabajo. No, claro. Sobre eso, profe, ¿puedo explicar una cosa? Sí. Bueno, eso exactamente es algo importante, claro. Si yo me pusiera a animar todo, a contar toda la historia de cada cosa de acá, ¿no? No, claro, nunca termino, o sea, sería largo. Es como hacer de cuenta simplemente que lo que estaría haciendo yo aquí es escribir un cómic completo y que voy a hacer varios capítulos y varias cosas para continuarlo, ¿sí? O sea, puede ser, quien quita, eso es una opción,
pero como lo principal es que se está presentando, usando la terminología del corto animado, es que es eso, solamente digamos, en el cómic creo que eso sería como estilo un one shot, o en el manga, así es que le dicen, algo que empieza y termina. Digamos que en este caso, como lo escribí en el guión, sería que, bueno, resumiendo, que Alex va a participar, Hugo va a participar en el concurso, ¿cierto? Entonces, simplemente sería verlos a ellos cuando Hugo sale de la casa, se sube al bus, habla con María y Lucas, llegan a la entrada de las murallas. Aquí yo las estaba haciendo, pero pues aún me falta. Estas puertas son grandes. Llegan acá, digamos, se ubican en esta parte. Hay una escena en la que ellos están en esta parte de acá. Entonces ellos están aquí. Y que ellos empiezan aquí a recibir la inducción, digámoslo así, o la introducción de lo que sería el personaje de Susie, la que tiene apariencia de niña. Entonces, aquí todos están reunidos, bueno, aquí hay varios. Como le digo, para minimizar también el trabajo de estar colocando varias cosas en el escenario, digamos que los personajes menos importantes simplemente se ven como una silueta, ¿sí? Solamente como si fueran una sombra ahí, una cosa, una mancha ahí. Entonces no tienen nada así de diseño. Solamente serían los principales, por ejemplo, que son ellos, y por ahí uno que otro de pronto que hable ahí, que uno lo ponga a hablar por exagerar o molestar a la peladita que la ven pequeña. Listo. Sí, yo entiendo más o menos cómo es el asunto y cuál es la idea. A lo que hoy quiero es como cerrar lo que estaba diciendo, es que si se va a trabajar, digamos, en 3D para generar los escenarios en lugar de hacer, digamos, las ilustraciones con las que se podrían trabajar, yo creo que se puede ir más tiempo haciendo el modelado y el diseño de todos esos elementos que haciendo las ilustraciones, por varias razones. ¿Usted cree, profe? ¿Cómo? No, que ¿usted cree que sí se demoró uno más? Yo creo que sí. Yo creo que en tiempo es más demorado modelar, texturizar, renderizar, así sea una parte de ese modelo y después empezar a ajustar las cámaras y tomar fotos de eso, ¿sí? Que encima no quedan terminados. ¿Por qué? Porque hace falta los personajes, ¿cierto? Que se van a hacer en 2D. Entonces, mire que puede ser un trabajo que nos demande más tiempo, y yo creo que la calidad, por muy detalle que le demos al 3D y por mucho que se pueda acercar al anime, no va a quedar como el diseño que hace que, digamos, como la línea gráfica que usted tiene ya afinada, Sí. trabajando en Photoshop, que es, creo, uno de los elementos importantes en el cómic. O sea, a mí me parece muy limpia, me parece agradable, me parece pertinente, y eso, por ejemplo, esa imagen, yo sé que está boceteada apenas, ¿sí? ¿Cómo, profe? Que no le escuché. Que esa imagen, yo sé que le falta todavía trabajo, ¿sí? Sí. Le falta trabajo. Cuando usted la termine, esa imagen va a ser una cosa muy bien elaborada, ¿sí? Muy limpia, que a ese nivel no nos va a dar el 3D, ¿sí? No nos lo va a dar. No nos lo va a dar. Estoy plenamente convencido de eso, porque, digamos, de alguna forma, el 3D Max o el Maya o el Blender, para llegar a este nivel artístico, digamos, nos tocaría hacer eso que usted está diciendo, generar los contornos y ponernos a pintar, que a la larga es hacer el modelado para generar unos contornos y pintarlos, que es más o menos lo mismo que usted puede hacer en la mitad del tiempo, si hacemos los cuadros que son, ¿sí? Si hacemos las escenas que son. Entonces, si se va a trabajar, si la variable es el tiempo, ¿sí? Yo diría que es mucho más factible
y la relación entre tiempo y calidad también es mucho mejor si se hace como lo hace usted, pues trabajando en Photoshop, ¿sí? Sí. Uno, ahora, sí, lo que se busca es hacer algo experimental y meternos por el lado digamos, de la investigación formativa, que es válido, que es trabajar las texturas de este tipo en 3D, etcétera, pues lo hacemos, ¿sí? O sea, necesitamos es identificar qué es lo que se busca. Si lo que se busca es ahorrar tiempo, pues creería que no se cumple con el objetivo. Si lo que se busca es explorar nuevos mecanismos, nuevas estrategias, nuevas eh, posibilidades, pues es válido, ¿sí? Es válido. Nos vamos a demorar mucho más y seguramente no vamos a culminar con la cantidad de minutos o la cantidad de secuencias que deberíamos culminar si lo hacemos así. Ahora, eso ya es decisión suya. Yo avalo las dos, porque me parece que las dos funcionan. Ahora, lo que busca usted, ¿qué es? ¿Sí? Uno. Dos, si lo hacemos en video, ¿sí? No vamos a poder tener la interactividad que se mencionó anteriormente del paso de digamos, de las escenas o de los sketches, ¿sí? Sí. Porque el video es lineal, a menos que lo embebamos dentro del el anime y esto, ¿sí? A mí me gusta mucho esa idea de cómo lo describió con el menú. Esa idea, cuando la vimos y cuando se concibió inicialmente, me parece que funciona genial, y funciona genial para contar esta historia, pero funcionaría genial también como referente para contar otras historias, y no solo para contar otras historias, sino yo voy un poquito más allá y creo que puede ser una muy buena posibilidad para mercadear productos, servicios o cualquier otro tipo de cosas. O sea, uno con ese modelo puede decir, mire, es que este nivel de interacción lo puede tener usted en su producto X, Y, Z, o puede contar su historia, o puede, no sé, ¿sí? Eso como portafolio sirve muchísimo, ¿sí? ¿Sí me van a entender? Sí. Que es ir un poco más allá que el video, que de alguna forma nos limita la interacción que tiene el usuario con el producto, ¿sí? Entonces hay que sopesar eso, por eso yo le dije, miremos a ver la pertinencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo? Y dependiendo de ese objetivo, pues definimos. Yo no tengo ningún problema en que se planifiquen unas sesiones en 3D para mirar a ver cómo se puede llegar al punto más cercano de lo que se busca, ¿sí? Pero creo casi convencido al 100% de que va a ser mucho más demorado, y si lo que se busca es que la variable tiempo juegue a nuestro favor, pues no se va a cumplir, ¿sí? Ahora, reitero, sí se va a hacer como un ejercicio académico de praxis, de buscar nuevas estrategias y metodologías para combinar este tipo de animación y de producción de cómics. Perfecto, ¿sí? Entonces eso es lo que sí creería que hay que orientar muy bien. Por otro lado, si nosotros hacemos escenarios grandes de muy buena resolución, digamos, si ¿qué tamaño tiene este? Es que no alcanzo a ver. ¿Cómo, profe? No alcanzo a ver qué tamaño tiene este dibujo. Yo en el documento que le envié, espere, verás, le digo, que lo tengo abierto, espéreme un momentico. ¿El tamaño del lienzo cuál es? Esa fue en la evidencia que decía, que dice guión literario, guión técnico de la aplicación multimedia. Sí, pero ahí en lo que lo tiene, ¿en qué tamaño está? Sí, como son tantas evidencias, pues es muy difícil acordarnos de las características. ¿Le puedo compartir el documento, profe? Sí, claro. ¿Dónde le doy aquí? Ah, no, ya pillé. Un momentico. Y ahí le di de moderador para que puedan ver el documento.
Listo. A ver, creo que aquí ya. Listo. Ahí lo ve, profe. Sí, sí, ahí lo estoy viendo. Listo. Entonces, aquí están todos los escenarios, que fueron en total 8. Porque es que casi, como le decía, casi todo lo que se engloba es en la casa principal, en la casa tétrica y en la parte de las casas. Entonces, miren, centrémonos entonces nada más en lo que dice, en el tamaño del escenario. Es este. Entonces, yo aquí coloqué unas fotos de referencia, no me acuerdo cómo es que se llama este pueblo aquí, que está aquí de Colombia, no me acuerdo de dónde, no es que lo pregunté, pero aquí más o menos este es un ejemplo para dar una idea de que esto es, digamos que fuera el tamaño de ese pueblo, con las murallas aquí, y todo lo que usted ve aquí, árboles y montañas, todo en medio de eso. Y la neblina, que decía para darle ese efecto así de que, uy, ¿qué pasa ahí? Un misterio, cosa rara, que es como esto. Vea, aquí precisamente coloqué la neblina, mire, así, como aparece aquí al lado del, ¿cómo es que le llaman a esto? Eso es un metrocable teleférico. Eso, teleférico, eso, esa vaina, sí. Entonces, así, de este tamaño. No está, yo sé que aquí se ve como, uy, completamente exagerado, pero no tampoco es que quiere decir que, uy, va a tener toda esta cantidad de casas, no, sino que es más o menos, ¿sí? No, Y las casas, yo ya tengo más o menos la idea general con esas imágenes. A lo que me refiero es, por ejemplo, si estamos trabajando el lienzo del Photoshop de ya. 2500 píxeles por, no sé. No, creo que me tocaría trabajarlo en tamaño tabloide. Exactamente. Sí, en tamaño tabloide porque si voy a hacer así, como le decía, esas escenas así de zoom out o zoom in que diga no, empieza a alejarse la cámara para visualizar todo el escenario o que se va a hacer a un recorrido así que, un ejemplo, que aparece la cámara corriendo, desplazándose en medio de árboles o sombras de árboles y llega a una parte donde está ¿cómo es que le llaman a eso? Que parece el pico como el borde de una montaña y que la cámara se asoma y después pum, ve hacia allá abajo y ve todo. ¿Cómo es que le llaman a eso? Eso es se puede hacer un paneo, se puede hacer esto es una toma, ya se me va el nombre. Pero me entiende más o menos cómo sería. ¿Sí? Eso, sí, eso, sí, en picado, algo así. O contrapicado, sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ahí voy yo? Si vamos a usar el tamaño del tabloide, estamos hablando de 2500 píxeles por 4200 píxeles más o menos, ¿sí? Creo que más, profe. O un poco más grande, 4000. Lo que pasa es que se usa 35 centímetros, 35.5 por 28 más o menos, que eso viene dando 3300 por 5100 más o menos. Eso, sí. 3300 por 5100 píxeles, es más o menos el tamaño. Entonces, ese tamaño es un tamaño bueno. ¿Por qué? Porque nosotros la cámara puede abarcar de esos 5100 píxeles, ¿sí? Puede abarcar apenas, no sé, 1024 píxeles, ¿sí? Entonces podemos jugar con que todo ese escenario, como es grande, podemos hacer zoom out, zoom in, ¿sí? Utilizando la misma imagen. ¿Sí me hago entender? Sí. Ahora, podemos también trabajar con un par de perspectivas paralelas, una perspectiva paralela para el camino, por ejemplo, ¿sí? Una perspectiva paralela para el camino, una perspectiva con dos puntos de vista que no son tan difíciles de hacer para algunos planos generales, ¿sí?
Y Ujú. si trabajamos perspectivas paralelas para los primeros planos y las perspectivas con dos puntos de vista para los planos abiertos, se nos facilita un poco más el tema del diseño, ¿sí? Entonces no vamos a tener todo el tiempo una sola imagen, ¿verdad? Podemos Ujú. hacer una isometría que tenga pocos detalles y que se vaya acercando, ¿sí? Y que ese isométrico nos lleve a un punto específico del mapa Sí. Ujú. o de todos los escenarios después de que lleguen del bus y todo este asunto. Entonces, y lo mejor de todo es que se pueden reusar, porque podemos Sí. utilizar una parte de los 5100 para unas tomas, otra parte para otras tomas. Ahí tendríamos en los 5100, si usted lo divide en 1024, nos dan más o menos 4 tomas por cada imagen que se haga en ese tamaño. Sí. Entonces, si tenemos 4 tomas por imagen y tenemos 5 imágenes, tenemos 20 planos diferentes o 20 tomas diferentes. Y si tenemos 2 o 3 perspectivas a ese tamaño, también podríamos tener 4 planos que, que, Ujú. que si se puede, si se van combinando, creo que podría funcionar mucho más fácil por tiempo que generando todo o parte del escenario en 3D, ¿sí? Para después sacarle imágenes, montarlo, hacer todo el proceso y volver a montarlo, Sí, ¿sí? sí. Entonces hay que mirar toda esa parte de desarrollo técnico para ver cómo nos demoramos menos. Ahora, si necesitamos hacer tener unas clases de perspectiva, pues hacemos las clases de perspectiva que trabajamos primero la perspectiva paralela con un solo punto de fuga, luego trabajamos con 2 puntos de fuga y trabajamos luego un isométrico. Con esos 3 podemos combinar buenas cosas. Listo, profe. Sí, Ujú. podríamos hacerlo así y yo estoy casi seguro que nos vamos a demorar menos ilustrando esas perspectivas y esos planos que haciendo todo el modelado en 3D. Listo. Profe, ¿Sí? ¿usted puede ver ahí el video que estoy reproduciendo? No. Tiene que compartir ese video en la aplicación. Espere, verá. Le compartirá, sino que aquí hay una cosa más o menos del ejemplo como lo desarrollan para que lo vea. Un momentico, no se demora. Vea. Debe dejar de compartir esa que está compartiendo, que es Sí, el Photoshop. No, ¿es el qué es? El Word. Y compartir el otro. Entonces voy listo, a detener compartir para que usted comparta inicio y comparta el otro. listo. Le voy a mostrar aquí unos ejemplos de perspectiva para lo del escenario que aquí más o menos esto es lo que creo que así se buscaría de pronto. Verá, le muestro y verá. Esto es, a ver, un segundito, listo. Mm. Esto acepta compartir el VLC. ¿Cómo? Sí, Acepta compartir el VLC, claro, ¿cierto? cualquier ejecutable. Listo. Vamos a ver. A ver. Bueno, no sé, me comenta si lo puede ver, profe. Sí, ahí lo estoy viendo perfectamente. Listo. Esto, así. Entonces, mire por ejemplo aquí. Así aquí están desarrollando ya como tal el escenario, un ejemplo, que eso fue lo que estuve buscando para pues guiarme. Comienzan a usar pues la red, bueno, sí, puntos de fuga así como lo que me comenta, usando ahí vector, pero para hacer nada más la rejilla y después uno ponerse así a mano alzada, digámoslo así, a hacer todo. Entonces,
Por ejemplo, si usted ve ahí, voy a irlo adelantando, miren, empiezan a hacer el delineado. Por ejemplo, aquí, ahí ya ve cómo quedó el delineado ya de todo el escenario, ¿cierto? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, ahora comienza el proceso de coloreado. Entonces, miren, aquí comienzan, dan todo esto así, comienzan, aquí ya va dando el resultado, comienzan tal, así, listo, ahí ya va quedando, mire, así va quedando ya el resultado de cómo se vería un fondo ya, un escenario coloreado y pues trabajado en Photoshop, ¿sí? Y esto es cartoon, o sea, esto no es nada así del otro mundo. Entonces, aquí esta cuestión es algo que me intrigó a mí. Si ve, todos esos detalles así como que le dieran de las sombras o los de degradados, estos detalles, cuando los traté de mirar a ver si los podía hacer en el anime, pues no me dio, o sea, no supe por lo que no estoy acostumbrado, pero no me da. Y todos estos detalles así que yo pueda manejar por lo que ya estoy acostumbrado en Photoshop, por eso que lo hacía así. Como también uno juega aquí con lo de los pinceles y eso, pues uno logra todo eso. Después eso era que yo decía trabajar todo eso así, y después uno dividirlo y tal, es que para poderlo animar y eso, ¿sí? Entonces, miren, ya queda aquí, bueno, entonces, ¿cuál es la cuestión? Aquí está el resultado, ya, eso es, pero, observe esto, profe. ¿Ve esto? ¿Vio ese efecto de aquí, el de acá? No, es que no sé si se alcanza a ver todo. No, porque apenas se cargan unas partes. ¿Vio, por ejemplo, este pedacito de efecto de acá? Mira este de acá. ¿Te regale el link del video? Ah, sí, mejor, sí. Mejor. El link del video se llama... Mira. Listo, profe, ahí va, le comparto el video. Eso es en los primeros segundos. Regálemelo por acá por el chat, ¿vale? Listo. Ahí fue. Listo, entonces vamos a hacer algo. Perdón, yo me salgo un momentico y lo vamos a reproducir por acá, ¿vale? Listo. Check out my other video. I did only videos. Check out my Yo detengo acá que... Ya. This is a duplicate version of my file, so don't screw up the other side. And I'm going to start. You can see in my layers that I have my foreground. Ahí listo, están explicando esto. My sky is in 3 different colors, so this is pretty great. Yo, por ejemplo, ese efecto que le dieron al inicio casi, eso es como los primeros segundos cuando se acerca como, o se va alejando cuando se está saliendo el sol. Sí, algo así. viendo, pero eso está hecho en Photoshop, está hecho en Photoshop completamente. En Photoshop completamente, o sea, no, eso es como darle la idea más o menos. Sí. Entonces, mire, lo que quiero que tengamos claro también es otra cosa. El Photoshop, o sea, la calidad de las texturas de la imagen y de la producción visual que da el Photoshop no nos la da ni el Animate, ni el Maya, ni el 3D Max, ninguno, ¿sí? Entonces, este tipo de dibujo es muy difícil hacerlo, digamos, en otro programa. ¿Qué es lo que se hace? Se hacen las ilustraciones en Photoshop, se pasan a otros programas, ¿sí? Y se va jugando con el acercamiento, con la cámara, con el detalle, porque si yo, digamos, quiero poner al personaje a caminar por ahí, para entrar al granero, para echar un granero, entonces yo puedo hacer un zoom in
¿verdad? Y Sí. puedo incluso colocar en unas capas, independizar los árboles para que se muevan a una velocidad diferente y me dé una sensación de movimiento distinta a que si hago un acercamiento plano. Ya. ¿Sí? Profe, ahí yo puedo hundirle, ¿cierto? Sí. Esto que usted hizo aquí es parecer como algo de cuenta como ese Teamweaver que se puede mirar así. Aquí, no, se puede visualizar algo de Internet, se llama recorrido en Internet. Aquí es el tercer icono de la parte superior, donde está compartir pantalla, el último, y le di ahí el enlace, y aquí puedo reproducir el video y lo puedo visualizar, Ya. explicar, todo. Ya. Así porque aquí estaba mirando. Pero entonces sí, lo que usted dice, porque es que, como le digo, mire, vea por ejemplo este efecto, profe. Esto es lo que usted me decía del paneo, del desplazamiento así, ¿no? Sí. ¿Lo Es vio? que eso que se está haciendo son filtros, colocarles filtros a la imagen. Eso. Entonces cuando usted le coloca un filtro, usted lo puede colocar para que parezca que es un atardecer, para que parezca que está de noche, solamente con colocarle un filtro. ¿Y el filtro qué es? Es digamos, aquí lo que están haciendo es una capa superior a la capa donde está todo, ¿sí? La última capa, colocan un color. Ujú. Colocan, o sea, en el primero, esto es casi al final. Lo que usted me decía, sí, en el primero colocan, digamos, los árboles y lo del fondo separados en diferentes capas, que le empiezan Sí. entonces a dar un recorrido así, pero no al mismo tiempo, sino a un tiempo más corto, otro a un tiempo más largo y así. Sí, Es- correcto. Y en este, lo que está viendo aquí, esto ya es en After Effects, que lo que ella está haciendo es que darle el efecto como si se viera el movimiento de las hojas de los árboles en el suelo. Entonces, por ejemplo esto, profe, exactamente esto es a la idea que yo quería llegar de que esos son detalles que se podrían trabajar en After, sino que como digo, me faltarían en este caso sí varias asesorías en After para poder desarrollar simples efectos, de que uno dijera no, Eso que se está haciendo ahí no está en After, está en Photoshop. no, Bueno, eso sí, eso sí, pero el anterior es Photoshop. Y esto que se hace ahí, bueno, este tipo de animación pues no es tan complejo. Esto es una máscara. eso sí. Una Sí, porque mira máscara, que eso no. aquí mismo lo están colocando como eso que dice, sin como máscaras, sino que a mí, por ejemplo, lo que yo me enredo acá, ver que no se ve nada, digo yo, no se ve nada del otro mundo, porque mira que aquí simplemente está jugando no con las capas del escenario, sino con las capas de los efectos y ya. Como quien dice el FX, los FX o como se le llamen a eso, y mire que simplemente hacen eso y ya. Digo yo, pues no sé, pero No, imagínense que solamente en eso mismo es lo que yo no sé manejar. Eso es lo que aún a mí me faltaría cuadrar, por eso de pronto con unas explicaciones así en algunas cuantas. lo que se puede hacer es que mire lo que yo veo acá. Ujú. Aquí lo más eso le iba a decir yo, los fondos. Uno los fondos los puede tener, sí, voy a volverlo. Sí, a ver. Voy a volverlo acá, por ejemplo. Volvamos acá. ¿Usted lo Yo puede puedo mover? tener, sí, ya lo estoy moviendo. Ya. Yo tengo acá un fondo que es lo que me da la sensación de luminosidad o oscuridad, ¿cierto? Que es Ujú. ese fondo que está en azul oscuro, azul claro. Entonces es más bien aquí está de día. ¿Por qué? Porque el fondo está claro, pero la casa prácticamente es la misma, ni siquiera le colocan sombras a la casa, y solamente con el cambio del fondo podemos darle esa sensación de día o de noche, ¿sí? Entonces todos estos son trucos para ahorrar tiempo en el diseño. Entonces yo puedo tener la casa o puedo tener el entorno, Ujú. ¿sí?
puedo hacer un acercamiento, pero también puedo colocarle filtros y puedo colocarle fondos para cambiar la tonalidad de la escena, y con la tonalidad de la escena, si es un color cálido o frío, sé si es de día o es de noche, o está más tarde, o bueno, etcétera. Y todo eso que colocaron acá, comenzaron a colocar acá, que es colocarle los fondos, es un fondo y un filtro parecido a ese mismo fondo, ¿sí? Para que nos dé la sensación. Eso se puede hacer en Photoshop, se puede hacer lo importante, se puede hacer en After Effects, se puede hacer en Animate. Lo importante es que nosotros podamos tener esto, que es este es el valor primario, que es la ilustración. Sí, o sea, los efectos están supeditados a la ilustración y no en la ilustración a los efectos. ¿Sí? ¿Qué es lo que prioriza cada uno? La ilustración. ¿Qué es lo que mejor trabaja usted? La ilustración. ¿Sí? Entonces, si lo que queremos es tener un producto terminado de buena calidad con el sello suyo, el sello suyo es la ilustración. Por ejemplo, profe, qué pena, ¿ahí usted está viendo Photoshop o no comparte? No, aquí yo estoy viendo en este momento el video. El video, sí. Entonces, un momentico y le muestro esto. Creo que algo así sería el resultado de lo que me comenta. ¿Lo puede ver? Eso sí, lo estoy viendo. Eso es un filtro. Como usted le coloca los filtros a la cámara, como le coloca, eso es un... Usted no se ha dado cuenta que a veces cuando los fotógrafos hacen es coger un papel de un color o filtros para la cámara profesional y toman la foto con ese filtro y da una sensación de ese tipo. Entonces, yo puedo tener una gama de un filtro de ese color para un escenario dibujado con los colores normales. ¿Sí? Y si usted ve, profe, así mismo es el estilo que quedaría, el estilo como se vería en 2D cuando se haga la ilustración, o sea, no es nada del otro mundo, solamente cambia lo que usted dice, todo esto. Exactamente, entonces mire veo yo que es mucho más fácil generar la ilustración con ese tamaño para ahí hacer unas tomas panorámicas, hacer un acercamiento a un escenario específico, trabajar con una perspectiva, digamos, ese es otro punto, ¿sí? Ese es otro punto, y uno utiliza eso para dar sensación de movimiento, puede colocar las nubes moviéndose una más lenta que la otra y tener incluso sola la escena quieta y poner ahí el personaje de espalda mirando las nubes y ahí el texto, si le quiere dar un toque dramático para algo, y no hay necesidad de hacer tanta cosa, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Entonces, obviamente, las ilustraciones se van a demorar, ¿sí? Porque hay que hacer las perspectivas, hay que decir, bueno, es que vamos a trabajar hasta acá solamente, sí, las escenas, y entonces vamos a tener en el bus una perspectiva paralela para cuando estemos adentro, una toma externa, ¿cierto? Eso está en el storyboard. Y la que es en primer plano también cuando... Pero las que son en primer plano tienen una ventaja, hermano, que es que podemos usar escenarios de ese tabloide para colocar el personaje en primer plano, porque lo que se va a ver es más el personaje, lo del fondo no tanto. ¿Sí? Sí. Entonces podemos jugar con esa parte, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta la escala, teniendo en cuenta otras cosas, pero como los primeros planos generalmente nos dan a nosotros la posibilidad de ver al personaje en detalle, pues lo demás va a ser menos elaborado y se pueden usar partes de lo que de escenarios que ya tenemos en ese mismo contexto. Entonces pensemos en esa posibilidad, ¿sí? Los cómics, además de la secuencia narrativa, tienen algo importante y es la ilustración. Sí. Es la ilustración. Y el fuerte suyo es la ilustración. ¿Sí? Ahora, si podemos tener esas ilustraciones animadas de una manera sencilla, con objetos y con cosas, como vimos en el ejemplo cuando se definió de alguna forma
lo que se quería hacer, Ujú. sí, que era ponerle play acá, ponerle acá. No todo va a llevar play, no todo va a ser dinámico, porque pues hay que dejar algunas cosas eh, a la vieja usanza o a la vieja escuela, que es como estático. Eso Ujú. tiene su magia también, ¿sí? Ujú. Pero, profe, Entonces yo, eh, ¿sí? no, coménteme, profe, para yo hablar al final. Entonces, digamos, esa combinación Sí. de, de cosas que tenemos, creo que pueden hacer funcionar muy bien el proyecto, ¿sí? Ujú. Entonces, miremos a ver si, si qué es lo que se busca, el objetivo. O sea, la tarea de hoy es, ¿qué es lo que buscamos? ¿Ahorrar tiempo o experimentar cosas diferentes? ¿Sí? Mm. Porque si queremos experimentar cosas diferentes, esto es ilustración. Esto todo es ilustración. Ujú. Se ve por la calidad, se ve por... Es perspectiva, es más, es una perspectiva que tiene dos puntos de vista. Es una perspectiva paralela Ujú. eh, con el punto de vista arriba. Ya, eso es todo. Sí. No hay Ujú. más. Pero es una perspectiva paralela, es una de las más fáciles de hacer. ¿Sí? Ahí lo que yo entonces iba a comentarle es como, así como me está diciendo, y creo, pues digo yo, es por también por la comodidad en la que manejo la herramienta. Es que, por ejemplo, entonces, si se aplica todo lo que me dice de lo de anime para poder hacer la interactividad, creo que entonces el único detalle es que todo lo que se ve aquí, que los fondos y los personajes, no los haría directamente en anime, ¿sí? Sino que los haría en Photoshop para importarlos en anime. Eso Yo es. sé que, Eso es. sí, porque yo sé que usted me comentó algo sobre eso al principio, sino que yo ya no me acuerdo más que todo con los personajes, que era para dibujarlos directamente en anime cuando se hiciera fotograma a fotograma. Pero, por ejemplo, viendo el ejemplo que usted vio del fondo, del video de ahorita, eso es algo que, por ejemplo, tuve en cuenta cuando me puse a practicar en anime, y es que hay cosas a las cuales no me hallé, que es, por ejemplo, esos efectos que uno si quiere hacerle, digamos, un degradado por acá, unas sombras por acá o unas iluminaciones que uno diga, no, vamos a colocarle superponer o Hagamos multiplicar. un ejercicio, Steven. ¿Mm? Termine un escenario cualquiera. Sí, Cualquiera, termínenlo. Que sepa que vamos a utilizarlo sí o sí, ¿cierto? sí, sí. Cuando lo termine, hacemos el ejercicio de hacer esas transiciones con Animate, de mirar a ver animación con Animate, pero a mí lo que me gusta es el trazo, me gusta el estilo Sí. visual, y eso se consigue es con Photoshop. No lo va a conseguir ni con Animate, no, Ujú. es con Photoshop, ¿sí? Con los pinceles, eso me gusta, ¿sí? Pero Ujú. entonces hagamos una cosa, digamos ese árbol que está enfrente, las rejas que están enfrente, están en capas diferentes obviamente, todas, Sí. Ujú. eso lo necesitamos que todo quede separadito, ¿sí? Para Listo. poder utilizarlo, pero eso es lo que necesitamos. Cuando usted termine esa parte, es más, si pudiera hacer la entrada. La entrada es la puerta, Ujú. ¿cierto? Sí, sí. Tratemos de hacer eso. Es más, si necesita de pronto ayuda con la perspectiva paralela para hacer la entrada, miramos una sesión de perspectiva, ¿vale? Listo. Sí, por ejemplo, digamos aquí lo que se me dice, algo sencillito, que digamos, sé que la perspectiva, digamos, aquí está el El punto. punto de fuga. Eso. Entonces, digamos, no aún me toca que cuadrarme bien si queda hacia arriba o queda aún no, porque acá hay unas escaleras, si usted ve acá, aquí en esta parte, Hay hay una unas escaleras, quiere decir que la casa es alta. O sea, está en, ¿cómo es que se le dice a eso? En un relleno, algo así, ¿cierto? sí, está en eso es está en una cota superior a donde está el espectador. Entonces el punto
el horizonte, porque ahí es donde nosotros definimos. El punto de fuga tiene un horizonte y puede ser más arriba o más abajo. Sí. Y el horizonte es el ojo del espectador. Es así de simple. Entonces, ¿dónde queremos ver la casa? Digamos que vamos a verla de frente, solamente así como se dice como Una práctica, perspectiva paralela. algo así, ¿cierto? Sí, eso es. Entonces, digamos que aquí está lo que sería las rejas. Entonces, digamos que aquí hay unas rejas. Esto aquí sí es derecho, porque esto va así. Bueno, un poco torcido ahí, pero bueno. Y aquí las escaleras van para abajo. Sí. Y siempre todo al mismo punto de fuga. Todo al mismo punto. Eso. Todo, Ya, sí. todo ese mismo punto. Y por acá pues digamos que entonces está el techo, digamos por acá. Esto como ya no se guía por el Sí, no. por esto, No, eso es. toca improvisarlo. Y aquí Es recto. O bueno, si va ovalado, si va inclinado, eso no importa. es ahí supuestamente está, y hacia acá se ve que está esto, y acá está parte de la ventana, porque aquí hay una ventana grande, pero como esto es curvo, es como si fuera un pedazo aquí de la casa así ovalada. Entonces se ve mitad de la ventana y la otra mitad está por allí, es una ventana curva, lo que es cartoon así también. Sí. Y Esa era una parte. hacia acá, esta parte de acá vendría siendo esto de acá, que por acá está una torre alta y hay una chimenea. Entonces, la torre está en todo encima y la chimenea está como por acá. Eso es. Mira, miren cuánto se demoró dibujando eso. No mucho. Sí, nada. Es una y aquí con ese tipo de perspectiva se pueden hacer los planos principales, ¿sí? Porque usted puede colocar el personaje de frente o lo puede colocar de perfil y no se va a deformar absolutamente nada, ¿sí? Sí. Entonces, si usted tiene ese entorno y coloca acá el personaje Trun y coloca el texto encima del personaje y luego viene el otro personaje y le pueden colocar un par de cositas musicales de tin, ¿sí? Que sea que nos dé una sensación de oscura, gris, ¿sí? Sencillamente no tenemos lío. Mire cuánto se demoró haciendo ese boceto. No es muy complejo, ¿sí? Sí. Ajá. No es muy complejo. Ahí podemos tener la entrada, ¿sí? Eso. Y aquí, ahí por ejemplo, ahí sí no sé, ahí por ejemplo me hizo caer en cuenta en algo, profe. Digamos un ejemplo, si yo quiero hacer un efecto aquí de zoom, dejar solo la casa. Usted deja la casa así, en una capa, o en varias capas, y el fondo se deja en otra capa, en una capa que esté detrás de todo eso que está dibujando. Entonces cuando yo reemplazo el fondo, simplemente puedo tener un fondo que me diga es de día, o un fondo que me diga es de noche, o está lloviendo, o está gris, ¿sí? Y en ese fondo yo le coloco un filtro encima. Ya. Un filtro Sí, de azules, por ejemplo, para hacerlo oscurecer. Sí. Para hacerlo nocturno. Y luego a ese fondo yo le coloco un degradado de azul oscuro a negro o de azul oscuro a azul claro, si quiero tener la luz de la luna que me dé por algún lado. ¿Sí? Mejor dicho, haga una ilustración de este tipo y hacemos todo eso que estaba haciendo en el video que vimos, lo hacemos nosotros, ¿sí? Para que se dé cuenta lo sencillo que puede ser que amanezca, ¿sí? Como esa transición que hacen de se ocultó la luna, salió el sol, cantó el gallo, ¿sí? Con una sola imagen, solo haciendo transiciones de colores, jugando con el color. Listo. ¿Sí? Y podemos hacer un acercamiento en 3 pasos para llegar a esa puerta. Por ejemplo, pum, se ve la puerta, luego el de la puerta, y ya no necesitamos hacer absolutamente nada, sino tenemos esa imagen, no más,
¿sí? Ujú. Y hacemos una transición de la puerta cuando se está abriendo a oscuro y llega a otro plano ya cuando está dentro de la casa. Y usted ha visto ese efecto, profe, que, por ejemplo, para darle como más dinamismo, que cogen y no hacen esto, digamos que cuando se mueve la cámara, digamos digamos que está es lo que se ve en la pantalla, Sí. pero que coge y hace esto, que coge y la animación en vez la hacen así, que se ve como si uno lo estuviera viendo así y que después va cogiendo y se va enderezando. Sí, claro, 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 claro. Algo así que Sí, como si estuviera caminando, eso es eso sí. ¿qué? El tumbado que tiene usted al caminar, pues. Se va, Eso. se va haciendo un zoom, pero se va moviendo el fondo de a pocos, como para que se vea el vaivén o la caída y los pasos del personaje principal, o de la persona que se está acercando. Sí, eso, algo así es. Eso se puede hacer, claro, eso se puede hacer. O sea, todos estos efectos no son tan difíciles de hacer, nos dan dinamismo y estamos trabajando con una sola imagen, ¿sí? Listo, listo. Sí, Entonces, ¿sí me hago entender, Steve? Entonces, sí. termine de desarrollar una de las imágenes que vayamos a usar. Puede ser la entrada o el bus, puede ser, si quiere hacer el ejercicio de las transiciones de los efectos exteriores, puede ser algo así como esto y hacemos la transición de la imagen de la casa de la noche al día y hacemos Ya, un acercamiento, ¿sí? Esta paralela nos ayuda mucho para eso. Y yo creo que se va a necesitar, ¿no? Se va a requerir. Sí, sí. Listo, profe. Entonces, Hagamos ese ejercicio. Hágala cuando la tenga lista, entonces agendamos una sesión y hacemos el ejercicio. ¿Le parece? Listo. Pero entonces, profe, sobre eso, yo no sé, para no salirme del tema, porque si lo primero entonces voy a hacer es el ejercicio. Pero, entonces, eso ¿en qué se clasificaría? Eso sería en Photoshop. para hacer o en After. Eso que se va a hacer del ejercicio sería de Photoshop o de After. Lo del ejercicio va a ser en animación. Puede ser en After, puede ser en Animate, ¿sí? Pero toda la ilustración se va a hacer en Photoshop. O sea, cuando hagamos el Entonces, ejercicio de la charla para hacer la práctica, ¿lo vamos a hacer entonces en After o en Animate? Porque pues ahí lo mostraron con After, ¿cómo, sí, se puede hacer. Ahí lo mostraron con After. Pero sí, el eso. After nos limita solamente a video. Ojo a eso. Sí, sí. Sí, solamente podemos crear video. Hagámoslo con Animate para ver cómo nos queda con la interacción. Listo. ¿Sí me van a entender? Es un poquito Listo, más sí. complejo. Es un poquito más complejo. Pero yo creo que nos queda más bacano así. Nos queda mucho mejor así. Listo. Entonces, sobre ese detalle, profe, eso que me comenta, para saber entonces si queda bien o no en Animate, entonces, sí, hagamos eso entonces, el ejercicio. Yo no me voy a demorar haciendo eso, ¿sí? Yo lo voy a hacer lo más pronto posible, porque, digamos, me gustaría saber exactamente en eso, es si a la final entonces se deja con Animate o si no se deja con After. Porque entonces, por ejemplo, digamos, digo yo, o sea, es como ejemplo, es por ejemplo cuando nos pasó lo del asunto de los huesos, ¿se acuerda? Que a la final vea que no nos vio. Entonces, hagamos el ejercicio, sí, que es diferente, porque digamos no vamos a tener un tipo de movimientos como los que tuvimos que hacer para el videojuego. Eso. Entonces, hagamos, si no hay problema, profe, vea. Pues yo ya, así como usted vio, yo ya me adelanté en las tareas que era para este domingo, que creo que esta semana es la actividad que era la del test de PHP y el ejercicio de PHP. Listo, ya estoy al día en eso. Y lo de HTML y lo del test de inglés sí es para la otra semana. ¿Y cuál es lo de HTML? También un test, una evaluación de HTML5.
Pero ese no fue, eso no eran, son las 4 actividades que aparecían Sí, las 4, exacto. No, entonces ya están, profe. Sí, no hay problema. Eso, entonces no, como le digo, entonces ahí ya adelanté eso. Entonces, como la idea es ponerse, que esa era la cuestión mía, que por eso me estaba atrasando. Entonces, la cuestión de ahora es salirse de las dudas directamente en esto, de saber qué programa usar. Entonces, no sé, yo creo que de pronto el sábado o el domingo, sé que usted de pronto no es posible hacer la charla, por lo que ya Sí, va a ser difícil. ¿Y sabe por qué va a ser complicado? Porque es que resulta que en una semana yo estoy en una convocatoria de la Comisión del Servicio Civil y esa vaina para el SENA, y tenemos el último examen exactamente dentro de 8 días, a las 2 de la tarde. Entonces tengo que esta semana estar enfocado en eso, ¿sí? Porque pues voy de primero, si sigo, digamos, si me va bien en eso, pues estaría de planta ahí en el SENA, y bueno, eso tiene una cantidad de beneficios y cosas. Sí. Entonces, digamos que esta semana, este fin de semana, y de aquí al jueves voy a estar en acuartelamiento de primer grado, estudiando algunas cosas y preparando, digamos, la evaluación, ¿sí? Entonces, trabajemos en esto. Si usted lo tiene, digamos, para el lunes o para el martes, lo miramos así como hicimos hoy, antes de la sesión, y si nos quedamos un rato después, pues después no hay problema. Pero el lunes es festivo, el martes sería. Listo. ¿Listo? Listo. Ahí. Sí, si no hay problema, sí, porque para el martes lo puedo entonces tener y se hace el ejercicio. Hágalo, y apenas lo tenga me lo regala, ¿vale? Listo. Me lo regala, por favor, y yo lo voy mirando y le digo, mira, hagamos esto, ¿vale? Me regala el PSD y el PNG. Listo. Entonces, para concluir, solamente así ya para terminar, entonces, como ya se habló todo, entonces lo primero, los puntos sería que es hacer el ejercicio para saber si se va a hacer en After o en Anime, toda la parte así animación, ¿sí? Ya se sabe que el segundo punto es que los escenarios y los personajes, todo se va a trabajar en Photoshop, toda la ilustración. Sí, la ilustración tiene que estar en Photoshop, que es lo que más nos queda mucho mejor. Sí. Y el escenario que se va a hacer, por favor, dejarlo sin fondo. Listo. O sea, se puede proponer un fondo cualquiera, pero el fondo dejarlo en una capa diferente, de manera tal que yo pueda eliminar esa capa y dejar solamente el contexto, pues, de la casa o de la estructura que se vaya animar. Listo. Entonces, según eso, entonces, estos serían los 2 puntos importantes a trabajar de aquí al lunes. Y esto, pues, más que todo en general, porque esto ya es para toda la fase de producción. Sí, es un Photoshop. Eso sí. Y Photoshop es que esto ya es general, pues, para personajes, fondos y lo que me dijo, la hoja de expresiones de los personajes. Sí, las hojas de expresiones. Listo. Para el martes. Si lo para el martes. Pues perfecto, miramos. Listo, para el martes. No me quiero adelantar, pero esto es solamente para poderlo tener en cuenta, y es que así para futuro, después de pasar esto, para futuro que después ya se escoja, que bueno, de aquí se escoge Anime o se escoge After, aquí con el ejercicio nos daremos cuenta. Bueno, ya después con todo esto, los puntos así anteriores es que después sería programar las sesiones personalizadas, las sesiones, digamos, en lo que sería, así lo que le comentaba, ya sea que podamos en After o en 3D, aunque yo no sé, como le digo, es que esto más que todo, si se pudiera con Kinson, o si usted sabe, profe, yo sé que, digamos, no es que se vaya entonces a hacer todo, pero sí me interesaría, digamos, que para improvisar, o sea, para hacer una prueba, como usted dice, me gustaría más que todo cuando, digamos, un ejemplo, que si yo quiero poner un ejemplo, que va a haber a la entrada del escenario cuando estén en las puertas y que estén abriendo, ¡pum!, por allá se hizo un efecto de unos globos que se movían y tales, pero esos globos tenían algo ahí, pero van girando. Entonces, para no hacerlos animados en ilustración,
que eso ya es lo de menos, un globo es algo sencillo, entonces digamos que ahí sí lo pudiera hacer en 3D y poderlo meter, digamos que entonces ya son cosas pequeñas, no tan exageradas, pero menos para, digamos, tener solamente la teoría de que se pudo hacer esto así y listo. Y ya solamente eso, por eso nada más inclusive esto con una sola sesión, no nos compliquemos. Pero de todas maneras me gustaría de pronto algo así. Y ya de resto sí, a lo que usted me dice, concentrarnos. Bueno, va a ser en After Anime y entonces empezar a trabajar cómo hacer los filtros, cómo hacer el coso de los efectos, que eso no me lo sé aún, pero mejor dicho, todo lo que se vaya necesitando en el momento para poder ir haciendo los efectos y los trabajos del proyecto ahí. ¿Sí? Sí, listo, no hay problema. Entonces, comencemos por hacer El ejercicio. el ejercicio. Y que ese ejercicio nos va a dar luces para varias cosas. Ujú. Nos va a dar luces para varias cosas. Entonces, sí, apenas lo tenga me lo puede regalar y vamos mirando, ¿vale? Listo, profe. Ya. Ahora sí, entonces, ya quedó claro. Listo. Sí, era importante, Steven. Y no, bien, porque está claro, o sea, hay certeza de muchas cosas y eso es importante. Ujú. Y sé que el trabajo va a quedar bien chévere. Ujú. Esa es la idea. Esa es la idea, profe. Listo, Steven, perfecto. Entonces, estamos en contacto y apenas tenga eso, me regala la información, por favor, para los aprendices que de pronto están viendo el video. Está muy enfocado en el proyecto, pues porque era la sesión de dudas, inquietudes y Steven, pues con Steven había que aclarar ciertas cosas por la magnitud del proyecto, por el trabajo que se ha venido haciendo, porque nos está acompañando en un proyecto de investigación y pues esto que hice con otros grupos anteriormente no lo había podido hacer con él porque estábamos como embolatados con el otro asunto. Entonces mañana estará la grabación. Steven, muchas gracias por la participación, estuvo interesante y muy nutrida la sesión de hoy y pues para adelante. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, perfecto. Entonces buenas noches, mañana tendrán la grabación, el resumen y pues la notificación de que lo de inglés queda para el día, la próxima semana la sesión y en esa sesión definimos el día de entrega, la fecha de entrega. Vale, entonces que estén muy bien. Listo, Estamos en profe. contacto. Gracias, Vale. profe. Bueno, hasta luego.